Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, señora, sí se le escucha. Sí, Listo. señora. Bueno, como no me responden, entonces yo pienso que no me están escuchando. Bueno, muchachos, bienvenidos a la sesión en línea del día de hoy de nuestro programa de análisis y desarrollo de software. Bueno, como saben, muchachos, nosotros ya iniciamos nuestra guía 2, ya terminamos la actividad de proyecto 1. De nuestro programa, ¿no? Ya la semana pasada estuvimos trabajando alguito de la guía. Esta semana vamos a trabajar otro poquito y vamos a ir avanzando. Felicitar a los aprendices que enviaron evidencias, que aprobaron la actividad de proyecto 2. Muchachos, necesito que se pongan pilas los que deben algo, revisar. Estoy sacándoles el cuadrito que siempre les envío de nuevo para que por favor se pongan pilas, porque tenemos que hacer el empalme y que todo quede ok antes de adentrarnos bien en la otra actividad. ¿Listo? Yo ya les había puesto, creo que yo ya les había enviado al correo información de las avances, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar entonces con la sesión del día de hoy. Sí, ya les había enviado un listadito, había muchos pendientes, ya por ahí hay unos que se están poniendo al día. Espero que en este fin de semana ya todos quedemos ok. Listo. Bueno, les voy a compartir por acá el cronograma. Bueno, ya nosotros trabajamos la evidencia 1, que es el foro, ¿cierto? Foro temático del lenguaje unificado. O sea que ya revisaron ese material y ya trabajamos un poquito sobre esta evidencia. Y trabajaron la semana pasada también sobre el foro de licenciamiento de software, o sea que también revisaron esta temática. Para esta semana tenemos entonces dos evidencias, que es la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto, que es la evidencia GA2 2205019093, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, y tenemos la de diseño de las fichas técnicas para la recolección de información, GA2 2205019094, actividad de proyecto 1, evidencia 2. Bueno, estas actividades van desde el 7 al 13 y la de el diseño de la ficha va hasta el 20. De la parte técnica, ¿cierto? Ya pues ahí ya lo que tengan con los instructores de transversalidades, recuerde que también deben estar pendientes de las demás. Bueno, para esta semana entonces tenemos esas dos evidencias. Vamos a revisar qué deben hacer. Entonces, para la evidencia de elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso, entonces deben hacer lo siguiente. Entonces, con base en el estudio de la evidencia anterior acerca de UML, ustedes ya revisaron ese material, sin embargo, ahorita le damos una ojeadita. Se pretende construir los diagramas que apliquen a los casos de uso, bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y de reconocimiento, que permita llevar un control ordenado de las evidencias, registrar la evolución responsable, pero yo agrando un poquito esto porque no veo, responsables y trazabilidad de esos documentos de casos de uso. Lo que deben hacer, bueno, elementos a tener en cuenta. Entonces deben estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Ya ustedes la semana pasada lo revisaron, sin embargo, deben revisar muy bien ese componente. Revisar videos sugeridos como material complementario del componente formativo. Revisar cómo se construye el documento de casos de uso de una
funcionalidad de los sistemas. Tener presente los requisitos del software. Indicar los tipos de diagramas que existen para modelar, con base en los requisitos del software. Diagramar con UML los artefactos del sistema. ¿Me permiten un segundo, por favor, muchachos que me están marcando? Déjenme. Muchachos, por favor, me dan 3 minuticos. Hola, muchachos, qué pena, es que tenía que responder esa llamada. Y me perdí. ¿Se acuerdan? Estaba explicándoles lo que deben hacer, ¿cierto? Sí, señora. ¿Ando? Hola. Hola, profe. Sí, estaba leyendo Ay, allí que vamos a realizar de la actividad. gracias, por favor me confirman, me responden, me dicen, porque es que yo aquí, como tengo que revisar esto en la web, no veo lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si de pronto no les estoy proyectando o a veces desactivo el micrófono, entonces no me doy cuenta. Y yo sigo hablando como lorito y no me doy cuenta. ¿Listo? Bueno, continúo entonces. Les está explicando lo que deben hacer. Bueno, eso es lo que me está diciendo aquí la guía que deben hacer. Pero no van a tener que hacer todo esto, muchachos. Ustedes van a hacer solamente un documento donde, bueno, aparte, sí deben estudiar para poder responder la evidencia, ¿no? Pero solamente van a hacer un documento donde van a hablar, indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con bases de datos. Esta parte sí la van a hacer y van a revisar cómo se construye el documento de casos de uso de una funcionalidad del sistema, o sea, de lo que ustedes están haciendo. O sea, no van a tener que hacer todo lo demás, no van a tener que hacer más diagramas, no van a tener que usar herramientas, sino simplemente van a hacer un informe escrito de esto. Lo van a hacer en equipos, ¿listo? Lo van a trabajar en equipos, como venimos trabajando. Si alguien se retiró de un equipo o algo, por favor, me confirman para yo tenerlo en cuenta. Recuerden, muchachos, que ustedes ya trabajaron algo de estos conceptos en las evidencias que veníamos trabajando de la fase anterior, ¿cierto? O
¿Se acuerdan que ustedes ya, si ya leyeron, ustedes vieron que ya en la evidencia, en las evidencias de la guía 1, ustedes vieron algo de casos de uso, ¿cierto? ¿Vieron algo de casos de uso? Sí, señora. Pero es que solamente está Katy conectada, ¿no hay más? Hola, muchachos. ¿Pusieron a Homero a hacerle clic ahí al mouse? Sí, profe. Bueno, continúo. Parece que está Homero allá dándole clic. Profe, ahí estamos, ahí estamos. No parece, no parece. Bueno, muchachos, entonces van a hacer un documento solamente teórico, ¿cierto? Con base a los conceptos que ya revisaron para la primera actividad. ¿Listo? ¿Entendido lo que deben hacer en esta actividad? Sí, profe. Sí, Sí, profe. O sea, no tienen que hacer diagramas, no tienen que utilizar herramientas, no van a instalar nada por ahora. ¿Por qué no lo van a hacer, muchachos? Porque si de pronto ustedes ya le echaron una ojeada a la guía, más adelante van a ¿qué? Van a ver que tienen que hacer más diagramas, que tienen que trabajar otras cosas. Entonces, por eso en esta evidencia solamente lo van a hacer así, ¿sí? Claro que pues lo tendrían adelantado, pero no, es mejor trabajémoslo así y ya más adelante lo vamos complementando. Igual, aquí de pronto vamos en estas evidencias, vamos a reutilizar lo que ya hemos venido trabajando. ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendió la evidencia 1, cierto? Por acá hay una manito levantada, creo. Dale, ¿quién es? Alejandra. profe, buenas noches. Hola, Alejandra. Voy a cerrar acá porque es que tengo un ventilador y Vale. Profe, entonces básicamente lo que nos toca hacer en esta entrega es solamente el informe escrito. Es que me perdí un momentico, la verdad. Sí, señora. Van a hacer el informe, pero no de todos los puntos que están acá. Solamente van a indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con base en los requisitos del software, ¿cierto? Los tipos de diagrama de UML y revisar cómo se construye el documento de casos de uso de acuerdo al sistema que ustedes están construyendo. Esto ya lo tienen adelantado. Si recuerdan por Sí, allá. te iba a preguntar, porque ese diagrama de casos de uso nosotros ya lo hicimos, entonces te iba a preguntar, era eso. No, no O es sea, hacer el diagrama, sino hacer un documento, ¿sí? O sea, en esta evidencia no me tienen que presentar diagramas. O sea, explicar en el documento cómo se realiza nomás. Exacto. Ok, ya. Exactamente. ¿Listo? O sea que solamente deben hacer un documento sin utilizar, por eso les estoy diciendo, sin utilizar ninguna herramienta por ahora. ¿Listo? Sí, señora. ¿Entendido, muchachos? Bueno, Sí, vamos a señora. mirar un poquito acá. Ok, gracias por responderme, muchachos. Yo pensé que estaba sola aquí. Yo como que voy a hacer las sesiones y las voy a subir allá a la plataforma porque estoy sola. Ah, la sufrida. Voy a hacer las sesiones aquí sola y las subo porque nadie me responde. Mentira, muchachos. Eso es que porque no me he ingeniado una dinámica para que ustedes se activen. Yo sé que llegan cansaditos del trabajo y todo, pero pues es bueno que también participen. ¿Listo? Bueno, para esa evidencia, muchachos, van a mirar el material, perdón, de diagramas para la especificación y análisis de requerimientos para esa evidencia. ¿Listo? Entonces, este material ustedes ya lo revisaron para realizar el foro. Además, si ustedes lo miran así rápidamente, así por encimita, ustedes dicen, ay, eso ya lo vimos. ¿Por qué ya lo vimos? Porque en la guía anterior trabajamos un poquito de esto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hablan de los diagramas para la especificación y análisis de requisitos. En este componente formativo se abordan los saberes de ingeniería de requisitos para el levantamiento de requisitos que permiten tener una visión de comportamiento de software que se va a desarrollar. La descripción de funcionalidades se realiza con diagramas y elementos como casos de uso, historias de usuario que describen las interacciones de usuarios con el software.
Entonces, como les digo, ustedes ya tienen una ideita de esto porque esto ya se trabajó en la sesión anterior. ¿Listo? Características del lenguaje unificado de modelado. Perdón. Entonces, aquí nos dan como las definiciones, ¿cierto? Esto ya lo vimos, pero ustedes lo deben revisar, muchachos, para que queden claro y ampliar un poquito más. Dice que el lenguaje modelado dice que el lenguaje modelado, aunque es que me llegó un mensaje y está. Bueno, el lenguaje modelado unificado proporciona un grupo de herramientas que facilita realizar el modelado, análisis y diseño de los sistemas que son orientados a objetos, indicando una serie de normas técnicas que representan de manera gráfica el camino y la estructura de un sistema determinado y a los programadores, analistas, desarrolladores y diseñadores. Bueno, el UML, lenguaje unificado de modelado, es una de las herramientas más emocionantes en el mundo actual del desarrollo del sistema. Esto se debe a que permite a los creadores del sistema generar diseños que capturen sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender para para comunicarlas a otras personas. Entonces, aquí nos hablan de la evolución del lenguaje de UML, ¿sí? Nos están hablando de la evolución, ¿sí? De quién fue el creador, de toda la evolución que ha tenido, en fin. Entonces, para que esto lo revisen ustedes más detalladamente, acá nos dan unos links para revisar. Perdón. Listo. Esto es, como les digo, esta partecita ustedes ya lo vieron en el componente anterior, en la guía anterior. Bueno, aquí nos hablan del lenguaje unificado, características, entonces nos hablan de la visión, de visualizar, entonces dice que facilita la presentación de un sistema de forma gráfica con el fin de que se pueda entender fácilmente con otras personas, ¿cierto? Porque muchas veces describimos el sistema textualmente, pero ya teniendo como una gráfica, ya sabemos, ustedes mismos lo notaron cuando hicieron de pronto el prototipo en sus proyectos que lo hicimos en lo anterior, ¿se acuerdan? Que tomaron, digamos que 3 historias y hicieron los prototipos, ya ahí ya, digamos, si ustedes están con el cliente, ya él les entiende más, porque muchas veces nosotros damos las descripciones verbalmente o manualmente, pero en texto, y ya gráficamente, pues ya miramos más y entendemos más, ¿cierto? Especificar, entonces, UML permite detallar cuáles son las necesidades de un sistema previo a su, perdón, a su construcción. La construcción, entonces, la construcción del sistema diseñado se realiza tomando los modelos específicos en el lenguaje UML y documentar cuando se diseñan las notaciones gráficas del sistema desarrollado. Estos se usan como documentos, lo cual permite soportar para nuevas versiones o empalmes para que el nuevo desarrollador entienda el sistema. Lo que yo les decía, no, que por cada caso de uso había que documentarlo, ¿cierto? Había que explicar. Igual para que por favor ustedes revisen, amplíen un poquito. Y aquí ya nos hablan de la especificación y análisis de requerimientos. Entonces, en esta especificación, habla, dame un segundo. Listo, muchachos, qué pena, pero me dio una tos horrible. Bueno, especificación y análisis de requisitos, ¿listo? Entonces aquí ya están especificando todo lo que tiene que ver con los requisitos, ¿cierto? Nos hablan de los diagramas de casos de uso, ¿sí? Los componentes de los diagramas de casos de uso, que son los diagramas de casos de uso, los componentes, ¿cierto?
Entonces, nos hablan de los actores, de las relaciones, de los casos de uso, nos hablan de los actores, ¿cierto? Recuerden, muchachos, que a varios les corregí porque inicialmente cuando ustedes me presentaron esta actividad, hicieron digamos que la representación de los casos de uso, algunos me lo hicieron como en forma de, no así en casos de uso, sino como en diagramas de flujo. Y yo a varios se los devolví indicándoles que no era la tipología que debían usar. Entonces, para esto, recuerden, muchachos, que hay unas reglas y deben hacerse así como tal. O sea, en esta evidencia no lo van a hacer, pero más adelante tenemos que usarlo. Entonces, para aclararles que deben hacerlo así, que si el actor es un muñequito simulando una persona, deben hacer el actor simulando una persona. Que si las relaciones son unas líneas, debo relacionarlo con unas líneas, no con unas flechas, no con unos... que me enviaron unas flechas, pero con puntas al lado y lado, y no es así, muchachos, es como se dice, como dice la norma. Los casos de uso son unos óvalos, como lo pueden ver acá, entonces, así deben hacerse. No lo inventé yo, hay una norma que así es como se deben hacer, ¿listo? Entonces, los actores especifican un rol que ejecutará un usuario, representan a una persona o grupo de personas que interactúan con el software. Se representa mediante un nombre de palo o un stickman en el nombre del actor, con el nombre del actor obligatorio. O sea, hacen el muñequito y debajo colocan el nombre del actor, ¿sí? Bueno, para esto existen unas características, ¿cierto? Principales. Son aquellas que se especifican para localizar cada uno de los objetivos de un usuario que son dirigidos por los casos de uso. De apoyo son las que brindan un servicio al sistema como un sistema informático, se definen para dar claridad a la interfaz externa. Y los pasivos son aquellos que se interesan en el funcionamiento del caso de uso, pero no es un actor principal. Entonces, estos son los actores que intervienen en los casos de uso. Los principales, los de apoyo y los pasivos, ¿cierto? En la figura que se muestra a continuación, se observa cómo se representa de manera gráfica un actor UML. Entonces, ¿cómo se representa? Con el muñequito de palo, el muñequito simulando una persona, ¿cierto? Aquí nos muestran un ejemplo. Entonces, para explicar cada uno de los elementos de un caso de uso, se plantea el siguiente ejemplo de un requerimiento. Una empresa solicita tener un sistema que permite hacer el proceso de generación de facturas de venta de un comerciante, lo cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de la factura. Entonces, aquí nos están mostrando el sistema externo, el comerciante, pero esto es como el análisis, muchachos. Recuerden que esto se representa de otra forma. Los actores identificados en los requerimientos del ejemplo son el comerciante y el sistema externo, los cuales se muestran en la figura a continuación. Aquí los está mostrando así, pero más adelantico está el ejemplo. Bueno, las relaciones. Entonces, un actor interactúa con un caso de uso y está representando por una relación. Su símbolo es una línea o una flecha, lo cual se muestra en la figura que se observa a continuación. Entonces, van las flechas, pero solamente la flecha con una, ¿cómo se dice? Con una a un lado, ¿cierto? No es flecha y la cabecita de la flecha a los dos lados. O una línea así, sin la cabecita. Entonces, a continuación se describen diferentes tipos de relaciones según los actores mencionados anteriormente. La relación entre un actor y un caso de uso se llama relación de comunicación. Esto se distingue por los actores pasivos o activos, lo que nos mencionaban acá, ¿cierto? Bueno, el actor activo inicia o dispara la ejecución del caso de uso y la línea o flecha apunta al caso de uso, ¿sí? El actor pasivo no inicia el caso de uso y la flecha apunta al actor. El tipo de comunicación o relación entre los actores, entre los casos de uso y los actores forman la asociación directa con el caso de uso. La manera de expresar es que el actor ejecuta el caso de uso.
Entonces aquí nos dice, a continuación en el ejemplo 1 se identifican las siguientes relaciones de comunicación entre el comerciante y la generación de la factura, o sea, cuando se está generando una factura, entre el comerciante y el envío de la factura, entre la factura y el sistema. Y aquí entonces nos representan el caso de uso. Los casos de uso entonces lo representa así en el ejemplo. Entonces, generar factura y enviar factura. Recuerden que los casos de uso siempre son palabras cortas que indican la acción que se está haciendo y que además de esto van en un verbo en infinitivo, ¿cierto? Aquí nos están dando el mismo ejemplo. Entonces, dice, una empresa solicita tener un sistema que permita hacer el proceso de generación de facturas de venta a un comerciante, lo cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de la factura. Entonces, el comerciante genera la factura, pero aquí todavía no nos están diciendo ni nos están relacionando qué hay que hacer. Aquí. Por otro lado, los pasos para realizar el diseño del diagrama del caso de uso que se muestra en la figura anterior del sistema de venta se puede ver en el siguiente recurso. Entonces aquí me está diciendo, se identifican los casos de uso. O sea, estos son los pasos para poder realizar el caso de uso, ¿no? Entonces, primero, se identifican los casos de uso según los requerimientos. Para el caso de uso, ejemplo, entonces generar factura, enviar factura. ¿Sí? Segundo, se identifican los posibles actores que interactúan en el sistema. Para el caso ejemplo, entonces está el comerciante, el sistema externo. Y tercero, se identifican las relaciones de comunicación entre el comerciante y los casos de uso, generar factura y enviar factura. Además de la relación simple de comunicación que se muestra con anterioridad, existen más relaciones en los casos de uso que se especifican más detalladamente. Entonces, existen diferentes relaciones de acuerdo, pues, a esta, ¿cierto? Entonces, relaciones de casos de uso. Entonces, está el extend, está la generalización y está la inclusión. Los tres tipos de relaciones que son soportadas por el estándar UML se encuentran explicadas en la siguiente tabla. Entonces, aquí nos están dando la explicación de cómo se aplica cada uno. Entonces, la inclusión se usa para extraer comportamientos comunes en casos de uso. Pueden incluir otros, ¿sí? Cuando se incluye otro caso de uso. La extensión o extend se utiliza para extender a otros casos de uso. Es útil para nuevos requerimientos del sistema. Y la generalización relaciona entre un caso de uso general y uno específico que hereda propiedades del caso de uso base. Y se representa de esta forma. Tomando el ejemplo anterior, entonces quedaría así. En la relación de extend quedaría así. Entonces está el comerciante, está generar la factura, enviar la factura, el sistema externo y enviar factura al correo, ¿sí? Porque es una extensión, porque pues se puede enviar la factura al correo o no se puede enviar, ¿sí? No es obligatorio que se haga esta acción. Está el caso de uso de incluir. Entonces, lo hacen con el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? Está el comerciante, está el generar la factura, está el enviar la factura, está el sistema externo, está enviar la factura al correo, que es la extend, y está la opción de buscar una factura. ¿Por qué está esta opción? Porque de pronto esa persona puede tener más facturas. ¿Listo? Y aquí nos dan un tutorial, muchachos, que es bueno que lo revisen sobre los casos de uso. Son unos videos interesantes, vea, aquí están. Es una serie de videos que explica muy bien y explica los diferentes tipos de diagramas para que por favor lo vean. Están explicando cuándo se usa el include, cuándo se usa el extend y cuándo se usa, cuándo se aplican estos. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y lo revisen. Está lo de la especificación de los casos de uso. Entonces, dice que cuando se habla de especificación de casos de uso, se hace referencia al proceso de descripción textual de cada uno de estos, detallando los flujos y eventos que interactúan con el sistema y los actores que participan.
Entonces, era lo que yo les decía, ¿se acuerdan, muchachos, que yo les decía que había que, lo que nosotros llamamos documentar los casos de uso? Ya también ustedes lo hicieron, entonces aquí están dando una descripción y unos ejemplos más detallados de esto. Entonces, hay una plantilla de los casos de uso, entonces viene aquí el nombre del caso de uso, ¿sí? Viene el autor, viene la fecha, la descripción, los actores, las recomendaciones, los flujos normales, los flujos alternos y las postcondiciones, ¿sí? Y nos están explicando cada uno. Y aquí nos muestra un ejemplo de especificación de casos de uso para el caso de uso de crear un foro, ¿cierto? Entonces, descripción de una especificación de caso, entonces crear un foro. Actor, entonces, el autor, entonces la persona que lo realiza, la fecha, pues la fecha en que se hace, la descripción, entonces, ¿qué se va a hacer con ese caso con ese caso de uso, que es crear un nuevo mensaje? El actor, actores, entonces, alumnos, docentes, la precondición, entonces, al iniciar el usuario debe estar autenticado en el sistema. Entonces, el flujo normal, entonces, hay 5 pasos. Entonces, primero, el actor da clic en la opción nuevo mensaje. Segundo, se muestra un área del texto para escribir el mensaje. Tercero, el actor introduce el mensaje. Cuarto, el sistema verifica datos y los almacena. Y quinto, el profesor acepta y publica. Flujo alterno. Entonces, aquí el sistema verifica datos y los almacena. Entonces, si no pasa esto, entonces se hace una comprobación de los datos. Si no son correctos, muestra mensaje de corrección y el profesor rechaza el mensaje de modo que no es publicado, sino devuelto, ¿cierto? Entonces, si no pasa esto, entonces pueden ocurrir estas cosas. Y la postcondición se publica y almacena el mensaje satisfactoriamente. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, señora. Bueno, muchachos. Aquí nos muestra los casos de uso relacionales. Entonces, esto también ya lo trabajamos en la evidencia anterior, en la actividad de proyecto anterior, ¿cierto? Para aclarar la definición anterior, bueno, en esos casos de uso relacionales, reales, o prototipos, entonces dice que su objetivo principal es detallar el proceso de un sistema de información que se describe por medio de un caso de uso, incluyendo la interacción de objetos, así como definir las transacciones de la interfaz y clases de los diferentes procedimientos secuenciales. De este modo, cuando se comienzan las clases que participan internamente de un caso de uso, es fundamental que los entornos que se recolectan del análisis se completen, incorporando las correspondientes clases de diseño sin dejar a un lado las restricciones del ambiente tecnológico. Entonces, les decía que esto ya ustedes también ya lo trabajaron. Algunos, mejor dicho, hicieron súper bien en la tarea. Entonces, hace una tablita donde detallan el sistema de ventas. Entonces, caso de uso adquirido, entonces adquirir producto. El actor, entonces cliente, quien inicia el proceso. El tipo primario real. Entonces, la descripción: en el almacén de ropa, la cliente se dirige a la caja registradora con los productos a comprar. El empleado cajero hace el registro de los productos que el cliente compra y recibe el dinero en efectivo. Al finalizar el proceso, el cliente se retira con los artículos comprados. Entonces, miren, ¿por qué les decía que ustedes ya hicieron esto? Porque en la en la actividad de proyecto anterior, ustedes tomaron cuatro casos de uso, 4 historias de usuario y la hicieron con prototipado. Entonces, miren, aquí aquí muestran el prototipo de eso que están mencionando anteriormente. ¿Listo? Entonces, a continuar, se hace la descripción de la interacción entre el objeto en el diseño. El inicio de este caso de uso se da cuando el cliente se acerca a la caja registradora con los artículos que se va a llevar. Para cada producto, el cajero debe ingresar el código del producto en
de la venta 1, si el usuario tiene más de un producto, es opcional registrar la cantidad en E. Una vez finalizado el registro de todos los productos, se presiona H. ¿Sí? Ahí está bien descrito. El sistema almacena los productos registrados, la visualización de la descripción y el precio del producto se muestra en B y en F, en la ventana 1. Cantidad y descripción. Para finalizar, el cajero presiona el botón I para dar por finalizada la venta. Luego el sistema hace el cálculo y muestra C, el total de venta. Entonces, como pueden ver, esto ya lo revisamos un poquito. Entonces, es entrar a profundizar un poco para poder realizar estas evidencias. Esta evidencia por ahora, la número 1. Esto no lo vamos a ver todavía porque ya... porque la evidencia que vamos a tratar es solamente sobre UML. ¿Listo? Entonces, ¿entendía la primera evidencia que vamos a realizar? Sí, profe. Bueno, muchachos. La segunda es un poquito diferente, pero también creo que ya se tocó un poquito el tema de esto. La segunda evidencia es sobre la elaboración del informe de análisis con lista de chequeo para validación de artefactos. Entonces, ¿qué van a hacer en esta evidencia? Perdón, no es esa, es la ficha técnica, ¿cierto? Es la ficha técnica es esta. Diseño de la ficha técnica de recolección de información. Se me perdió la guía. Bueno, entonces para esta evidencia, muchachos, ustedes deben revisar el material de especificación de software y de qué deben hacer en esta evidencia. Entonces, en esta evidencia dice que la ficha técnica son documentos que reúnen las características de los productos de software. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, esta partecita, la primera parte? No todos, por favor, una sola persona. ¿No? ¿No me quieren ayudar? Se durmieron, se durmieron. Muchachos. Bueno, dice así, no sé si me están escuchando. Perfecto. Fuerte y claro. Sí. Gracias, Kat. Las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo, especificación de software. Por este motivo, para esta evidencia se debe realizar una ficha técnica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, bueno, ya. Ya, ok. Profe, no la escucho. Me durmió. Profe, Gracias, muchachos. Gracias. Ah, sí están despiertos. Gracias.
Bueno, es que nos dicen que debemos diseñar una ficha técnica. ¿Listo? Y que esta ficha técnica debe tener ciertas características, entonces, y debemos tener en cuenta ciertas cosas para poder hacer. Entonces, debemos estudiar detenidamente los conceptos y características definidos en el componente formativo de especificación de software, ¿cierto? Revisar los temas sugeridos como material complementario del componente formativo. Y además de ello, y muy importante, entonces, para la elaboración de la ficha técnica se debe apoyar en la normatividad. En este caso, se realizará la ficha tomando como referencia la norma NTC ISO 9000, Sistema de Gestión de Calidad. Entonces, esta ficha técnica la van a diseñar de acuerdo a lo que dice la norma, ¿cierto? Realizar el diseño de la ficha técnica de acuerdo con la información que se requiere recolectar y se debe hacer teniendo en cuenta las características de las fuentes consultadas. Entonces, ¿qué van a presentar? El diseño de la ficha técnica de acuerdo al proyecto que ustedes están trabajando. ¿Entendido lo que deben hacer en esta segunda evidencia? ¿Dónde encontramos esa norma? Bueno, vamos a mirar así el material. Entonces, para esta evidencia, debemos revisar el material . Debemos de revisar el material especificación de software. ¿Listo? El material, especificación de software. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual ingresamos a la actividad de proyecto, ¿cierto? Vamos a contenido, vamos a actividad 2 y vamos a especificación de software. Abrimos nuestra material y entonces nos muestra lo de la especificación de software. Entonces aquí también esta partecita, muchachos, ya hemos visto un poquito de esto. Aquí nos está hablando en la primera parte sobre la teoría general de sistemas. ¿Recuerdan que ustedes ya trabajaron esta parte también? ¿Sí lo recuerdan? ¿En la guía anterior? Sí, profe. No, muchachos, ustedes tienen muy mala memoria entonces. ¿Sí recuerdan o Sí, no señora. recuerdan? Sí. Muy bien. Sí, señora. Exacto. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Hacer qué? Un mapa conceptual, que tuvieron que hacer Infografía. una infografía, ¿cierto? Entonces aquí nos están hablando de la teoría general del sistema. Muchachos, yo no les voy a revisar ese tema, ya ustedes lo miraron, ya ustedes lo deben revisar detenidamente. Nos hablan de los conceptos, ¿cierto? Nos hablan de la tecnología, de las tecnologías de innovación, ¿sí? Hay unos videos interesantes que por favor los deben revisar. Gestiones de tecnologías. Y en esta parte, ahorita vamos a revisar lo de la ficha técnica. Acá en este mismo material. Entonces yo voy a ir a la parte de la ficha técnica. Bueno, entonces aquí nos hablan de una ficha técnica. Nos están diciendo qué es una ficha técnica. Para ustedes, ¿qué es una ficha técnica, muchachos? Les voy a quitar el pastel. Para ustedes, ¿qué es una ficha técnica? Como los requisitos, algunos requisitos, pero es que mi duda es, digamos, una plantilla o algo que nos podamos guiar. Sí, claro. Bueno, una ficha técnica es como la información de algo, ¿cierto? Entonces aquí nos están diciendo que la ficha técnica es un documento en el que se detalla las características o funciones de un software desarrollado. Funcione como una herramienta para transmitir los datos más relevantes sobre un tema específico. Contiene información resumida y de utilidad. La ficha técnica es una herramienta de gran utilidad a la hora de comercializar o dar a conocer un bien o servicio. Es importante que contenga información fidedigna, que aporte datos claros y exactos y documento que reúna las características de los productos de software desarrollado. Entonces, eso es una ficha técnica.
Para hacer esta ficha técnica nos debemos basar en esta norma, en la norma ISO 9000. Y la pueden descargar aquí, ¿sí? En el apartado 3 del material de especificación de software. Aquí está la norma. Ustedes la abren y es esta. Entonces ustedes detallan y revisan detenidamente la norma. Ahí nos están explicando, ¿sí? Cómo se aplica. Y aquí nos dan un ejemplo de cómo se debe diligenciar la ficha técnica. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? No nos están dando un formato que es que tenemos que regirnos así para hacerla. Simplemente ustedes van a diseñar la ficha técnica de su proyecto, ¿sí? Entonces, a continuación se realiza la descripción para el diligenciamiento de un ejemplo de una ficha técnica. Entonces, registro del formato de ficha técnica y responsable, ¿sí? Para realizar el diligenciamiento de la ficha técnica, el coordinador técnico de desarrollo se apoya en el coordinador de bases de datos y el coordinador de infraestructura. Se debe llenar los campos de acuerdo con las características del producto, ¿sí? Entonces, en las características del producto, ¿qué va? Entonces, va el nombre del producto, nombre con el que será identificado el producto, línea del producto, a qué sistema pertenece, versiones anteriores, si tiene versiones anteriores, versión actual y módulo, nombre técnico del módulo. Bueno. Disculpen, muchachos. ¿Qué debe llevar entonces? Debe llevar la descripción del producto. Entonces, aquí se describe brevemente el nombre del producto, ¿sí? El objeto, la arquitectura. En la descripción del producto, entonces, a nivel de software o hardware, ¿sí? Se requiere qué características necesitan para cada uno. Sí, si es una tienda en línea, entonces si necesitan un hosting. Sí, todo lo que ustedes necesiten lo colocan acá en la descripción del producto. En la arquitectura, en cuanto explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo, ¿sí? Entonces, aquí entonces si es, digamos que es un si es de escritorio, si es un móvil, si es cliente servidor, ¿sí? Todo eso lo explican aquí. Requerimientos del producto, entonces requisitos del sistema. Entonces el hardware, el software y otros. Entonces aquí hacen toda la descripción del sistema como tal. Requisitos del cliente. Entonces también el hardware, el software y otros. Los requisitos del cliente, ¿sí? Las características que el cliente necesita para poder tener ese producto, ¿cierto? Entonces, todo lo van a escribir acá. Y los requisitos. Ustedes ya hicieron parte de esto, los requerimientos funcionales y los requerimientos requerimientos funcionales generales, entonces esto lo pueden tomar de lo que ustedes ya han hecho, definición de las funciones que el sistema realizará, o sea, qué va a hacer el sistema, ¿sí? ¿Cómo lo van a utilizar? Requerimientos adicionales, entonces funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema y clientes del producto, características del cliente o usuarios finales que pueden usar el producto. Bueno, entonces aquí muestran la historia, digamos, la versión, ¿cierto? Actualizado el cambio, la fecha y la fecha de la validación, ¿sí? Cuántas actualizaciones tiene la ficha, si es la primera, si ya han habido anteriores. Entonces, aquí nos están describiendo muy bien lo que deben realizar, muchachos. ¿Alguna duda? Yo, sin embargo, voy a revisar y les voy a facilitar un modelo de una ficha técnica. Déjenme buscar un momentico a ver si la encuentro. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos, de lo que deben realizar? Bueno, adicional, ustedes en su ficha, si ustedes quieren colocarle un logo, bueno, todo el diseño que ustedes quieran está bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad? Solamente van a hacer documentos. No vamos a utilizar ningún programa, no vamos a utilizar ninguna herramienta, simplemente vamos a hacer la evidencia anterior, que es un documento, y la evidencia actual, que es el diseño de una ficha. No nos están diciendo que tenemos que utilizar cierto software, cierta herramienta, simplemente el diseño de una ficha. Ya, denme un segundo y ya les muestro uno.
una ficha. Bueno, muchachos, aquí hicieron con introducción, diseñaron la ficha, entonces hicieron la ficha, ¿cierto? Colocaron las características del producto, la línea, bueno, la descripción del producto, el objetivo del producto, la arquitectura, los requerimientos del proyecto, en cuanto a hardware, ¿sí? Lo que se requiere, en cuanto a software, bajo qué software se va a utilizar, y en cuanto a los requerimientos del cliente, ¿sí? ¿Qué necesita el cliente para poder visualizar? En cuanto a hardware, en cuanto a software y otros, sí, en caso de que hayan otros. Los requerimientos funcionales, ¿sí? Y requerimientos no funcionales. Además, sí, lo de la historia de modificación, ¿sí? Si es la primera, si han habido anteriores, los responsables y la fecha. Entonces aquí pueden ustedes ver un ejemplo. Y además ellos incluyeron acá pues la bibliografía, las reglas básicas de presentación de un documento. ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. No, profe. Ah, tiene que ser exactamente así, ¿cierto? No, muchachos, ustedes diseñan la ficha. O sea, ustedes hacen el diseño de su ficha. Ya si ustedes le Ah, quieren colocar un logo, si ustedes la quieren hacer de X forma, de Y forma, no hay problema. Es el diseño de la ficha del proyecto de cada uno de ustedes, como ustedes la quieran hacer. Profe, pero ¿se nos puede compartir ese diseño? Le estoy mostrando un modelo, pero no quiere decir que tienen que hacerlo de ese modelo. ¿Listo? Ahí se lo estoy compartiendo para que lo revisen. Dudas, inquietudes, sugerencias, díganlo ahora o callen. Profe, entonces serían esas 2 actividades. Sí, señora, 2 actividades. Documento de la ficha, ¿cierto? La ficha técnica, que deben hacer el diseño ustedes, y el documento donde van a indicar cómo se construye lo de los casos de uso y los diferentes, déjame ver, los diferentes, los diferentes tipos de diagrama que existen para modelar con base en los requerimientos de software. ¿Listo? Listo. Profe, y eso en el correo que usted envió dice que evidencias de transversalidades. Sí, Eso. sí, porque ustedes están viendo, bueno, no sé si no Eso recuerdo es si yo de les compartí. matemáticas, sí. Si yo les compartí el cronograma, muchachos, sin embargo, venga, les hago un repasito. Yo, como siempre, tengo 50 pestañas abiertas y no encuentro lo que estoy buscando. Cronograma. Ya. Pero y espero que esté por acá. Bueno, muchachos, en el cronograma de esta actividad de proyecto, ¿cierto? De la guía 2, tenemos unas evidencias técnicas y tenemos unas evidencias de transversalidad. En esta actividad de proyecto va a participar matemáticas, ¿sí? Y además también van a trabajar con bilingüismo. Ellos no van a ingresar,
Matemáticas, matemáticas sí, que se activó el cuestionario. Y bilingüismo, ¿cierto? Bilingüismo todavía no, bilingüismo es inglés, ella todavía no ingresa. O no sé si les adelanto, no recuerdo. Bueno, aquí están unas fechas estimadas y matemáticas sí debió haber arrancado la semana pasada, que fue lo del cuestionario, que les dije que revisaran el material de matemáticas para que lo fueran revisando y pudieran responder el cuestionario. Y ella creo que va a tener sesión con ustedes mañana para que les explique los ejercicios. Ojo, muchachos, mucho cuidado y póngale mucha atención a esos ejercicios de matemáticas porque nosotros también vamos a revisar, vamos a ver algo de algoritmos y tiene que ver un poquito con eso. ¿Listo? Listo. Gracias. Recomendación, muchachos, revisen los materiales. Por favor, revisen esos videos que les dije, muchachos, son importantes. Ahí nos están hablando de los otros diagramas que debemos realizar. Incluso ahí está el, ¿cómo dicen ustedes? Chiva, pastel. Bueno, como se diga, de lo que deben hacer en esa evidencia. ¿Sí? Recomendaciones, muchachos, revisen las evidencias, por favor, revisen las actividades que tienen pendientes, ingresen al centro de calificaciones, ingresen a su portafolio. En su portafolio les aparece cuando ustedes ya han enviado algo. Si no tienen algo, pregúntenme o consúltenme. Ustedes saben que yo los atiendo durante todo el día. Tengo unos horarios para chat, pero ustedes no se conectan. Pero sin embargo, yo estoy ahí pendiente. Si ustedes me escriben, yo les estoy respondiendo. Entonces, para que revisemos, porque cuando me toque deshabilitar esa fase, entonces quiero que estén todos ok y que no vaya a haber inconveniente, ¿listo? Con esas actividades y con esas notas, que no quede nada pendiente. Por ahí yo ya les estuve emitiendo juicios a algunos, a los que tenían todo ok. Si alguien, o sea, tienen pendiente todavía bastantes por emitir juicios y es porque de pronto no tienen una D, o por ahí les he estado escribiendo y los he estado llamando porque estaban al comienzo trabajando en grupo y de pronto me enviaron una portada solo, entonces yo verifico si es que ya no están en el grupo, qué pasó, entonces me demoro un poquito porque los llamo, les escribo, ¿sí? Entonces, para que si ustedes pues son los que tienen la información de primera mano y más rápido, entonces si ustedes revisan sus notas y todavía no tienen alguna, ustedes digan, bueno, es por tal cosa y entonces me pueden enviar un mensajito y decirme, Doris, tal cosa, esta actividad no está calificada y la trabajé con tal, ¿sí? O sea, lo que ustedes saben de primera mano de sus actividades, entonces me lo pueden comentar para yo poder emitir esa nota y tenerles ya todo ok. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos? Por el momento ninguno. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, si no hay inquietudes, si no hay sugerencias, damos por terminada la sesión de hoy, sin antes agradecerles por estar aquí. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Juiciosos con esas evidencias, por favor. ¿Listo? Recuerden, muchachos, que la primera evidencia que les dije, no tienen que hacerlo como está diciendo todo la guía. Por si van a revisar en internet y la ven así con todo el poco de puntos, no es todo eso. ¿Listo? Es lo que yo les dije aquí, solamente son 2 cosas que deben hacer. ¿Listo? Pues dos puntos de todos esos 5 que hay ahí en la guía. Bueno, profe. ¿Listo, muchachos? Bueno, feliz noche entonces para todos, que descansen y nos estamos hablando, muchachos. Gracias, profe, igualmente. Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos, muchachos.